Que Dios los bendiga a todos. Hoy queremos compartir una meditación de la palabra en un versículo de la Biblia que está en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En este versículo, el apóstol Pablo expresa su total convencimiento que la buena obra de Dios, comenzada en el creyente debido a su nueva posición de fe en Jesucristo, será perfeccionada por la voluntad, el amor y el poder de Dios, que siempre termina todo lo que comienza. Dios nunca deja nada a medias, a no ser que nosotros abandonemos el proceso, que es lo que comúnmente sucede, que somos nosotros los que nos apartamos, nos salimos y abandonamos el proceso espiritual que Dios quiere cumplir en nosotros. Esta buena obra de Dios, como está enfocada en este pasaje, consiste en consolidar al creyente como una nueva criatura espiritual con la naturaleza obediente, consagrada y santificada, que lo lleva a cambiar el sentido de su vida en la dirección opuesta a la que iba antes de aceptar a Jesús como dueño, guía y Señor de nuestra vida. Lo que Dios quiere hacer es transformarnos. Porque de la manera que nosotros actuamos, vivimos y nos desempeñamos antes de conocer a Dios, es imposible que podamos alcanzar la salvación, es imposible que podamos restaurar nuestra relación con Dios, es imposible que podamos alcanzar una posición espiritual elevada y adecuada para poder recibir todo lo que Dios tiene reservado para sus hijos. Ese es el proceso del perfeccionamiento. Es un proceso. Ahora, aunque Dios puede hacer instantáneamente este cambio de naturaleza espiritual en las personas, generalmente sucede como resultado de una transformación paulatina. Eso es lo más común. Dios puede hacer que una persona cambie totalmente instantáneamente. Dios lo puede hacer. Dios tiene poder para hacerlo. Pero normalmente esto sucede como un proceso. Hay que ir avanzando paso a paso. Hay que ser regenerado, porque la condición pecaminosa, todo el tiempo que vivimos fuera de Dios, nos degeneró. O sea, deterioró la condición original con que Dios creó al hombre. Pero ahora, para poder de nuevo alcanzar esa posición de salvación, esa posición de estar delante de Dios, de agradar a Dios, necesitamos pasar el proceso de la regeneración. Este proceso de la regeneración es un milagro operado por el Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es muy importante. ¿Por qué es un milagro? Porque hasta hoy, y yo alguna vez he dicho esto anteriormente, hasta el día de hoy, la ciencia y todo lo que se conoce no ha logrado hacer que algo, cuando se pudre, cuando se echa a perder, vuelva a recuperar
sus características originales. Solo Dios puede hacer que nosotros, deteriorados, degenerados, echados a perder por el pecado, podamos volver a nuestras condiciones originales de santidad y de obediencia y de agradar y estar en la presencia de Dios. Únicamente Dios es el que puede obrar el milagro de la regeneración en la persona que quiera que Dios comience en él este proceso de perfeccionamiento hasta el día de Jesucristo. Esta regeneración comienza en el momento del arrepentimiento. Después continúa con lo que es la conversión, porque es importante esto. Hay personas que en un momento emocional se pueden arrepentir. Sí, yo me arrepiento y prometo que voy a obedecer a Dios, pero después, cuando pasa ese momento de emoción, no continúan el proceso. Por eso hay que arrepentirse, pero también hay que convertirse y también hay que consagrarse y también hay que, todo esto que estamos hablando conlleva obediencia y someterse a la voluntad de Dios expresada en su palabra, para que este proceso se pueda materializar en el nuevo nacimiento en el Espíritu. Tenemos que volver a nacer, no naturalmente. No necesitamos buscarnos otra mamá que nos tenga en el vientre 9 meses y nos vuelva a dar a luz. No necesitamos eso. Lo que necesitamos es un nacimiento espiritual, que abandonemos la vieja naturaleza espiritual de pecado y entonces nacer a la nueva naturaleza de obediencia a Dios. Para entonces poder, para que entonces suceda en nosotros la adopción como hijos de Dios. Porque Dios no te puede adoptar si eres un pecador activo. Porque todos somos pecadores, pero los que se arrepienten y los que obedecen y los que se someten a este proceso de perfeccionamiento son pecadores pasivos. Tenemos la naturaleza pecaminosa en nuestra vida, pero no respondemos a ella, no vivimos por ella, sino que hemos renunciado, hemos abandonado esa naturaleza y entonces estamos viviendo en el nuevo nacimiento. Y entonces Dios nos adopta como sus hijos y comenzamos a vivir entonces una etapa de vida santificada y agradamos a Dios y estamos en la presencia de Dios. Ahora, seguimos. El tiempo de duración de este proceso varía de persona a persona. No todos somos iguales, no todos funcionamos iguales, no todos reaccionamos iguales a los mismos estímulos, a las mismas situaciones. Por tanto, esto varía. Pero no podemos dejarlo en manos del tiempo. Bueno, vamos a ver con el tiempo, tal vez 3 meses, 6 meses, el año que viene. No, tampoco lo podemos dejar en manos de las coincidencias. Bueno, si coincide, bueno, si tengo la oportunidad, bueno, si se me da el chance, tampoco. O de las circunstancias. Bueno, vamos a ver cómo suceden las cosas. Vamos a ver qué sucede mañana. Vamos a ver cómo se presenta. Tampoco. No tenemos que dejar este proceso al tiempo, a las circunstancias, a las coincidencias. No, tenemos que desearlo. Nosotros tenemos que desear que Dios nos perfeccione. Tenemos que provocarlo. Tenemos que buscarlo. Tenemos que salir a buscar con nuestra conducta, con nuestra actitud, ese perfeccionamiento que Dios quiere hacer en nosotros. Y tenemos también que hacerlo realidad, convirtiéndonos en la buena obra que Dios comenzó y la estará perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Ahora,
y esto es un punto importante que yo quiero resaltar en este sermón, en este día. Porque este es un versículo que muchas veces lo escuchamos decir en hermanos, en personas que llevan ya determinado tiempo yendo a la iglesia y todavía siguen involucrados en las mismas conductas pecaminosas de antes de llegar a la iglesia, de conocer a Jesús. Y no puede ser así. Este versículo no puede ser usado de ninguna manera como una excusa para prolongar indefinidamente conductas contrarias a los principios morales del Evangelio de Jesucristo, aludiendo constantemente, que es como dicen, que somos una obra en perfeccionamiento. Dios me está perfeccionamiento. Soy una obra en construcción. Dios está trabajando conmigo. Porque déjenme decirle una cosa, todas las obras hay que terminarlas en algún momento. Las obras no están en construcción indefinidamente. No, eso no sucede. Y tampoco eso también se cumple en la vida cristiana. Tienes que completar el proceso espiritual de ser un pecador activo a convertirte en un pecador pasivo, donde ya no respondes más a la naturaleza pecaminosa, ni a los vicios, ni a los deseos, ni a los impulsos contrarios a la moral y a los mandatos y a la espiritualidad y a la santidad de Dios. Hay que parar. No se puede estar eternamente fumando. Dios está trabajando conmigo. No se puede estar eternamente tomando. Soy una obra en construcción. No se puede estar eternamente hablando vulgarmente. Hay que cambiar. Hay que cambiar. No puedes usar este versículo, no se puede usar este versículo como una excusa para estar pecando eternamente. No, eso no funciona así. Tenemos otra cosa que siempre a mí me gusta recalcar. Nosotros somos la cara de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo ante el mundo. Dice Romanos capítulo 2, versículo 24, dice: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tenemos que ser muy cuidadosos en la manera que actuamos, porque las personas que no son creyentes hablan de Dios no por lo que leen en la Biblia, porque ellos no leen la Biblia, sino por lo que hacemos nosotros, porque ellos están al tanto de nosotros para ver lo que hacemos para criticar a Dios, a Jesús y sobre todo a la iglesia, que es la casa de Dios. Si yo hago algo malo hoy, lo que van a decir, y eso que es cristiano, mira, y eso que está siempre hablando de Cristo, y eso que va a la iglesia. Y entonces el culpable no soy yo, el culpable es Cristo, el culpable es la iglesia, el culpable es de Dios. Los que menos quieren que suceda nada de eso. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con estas cosas. Tenemos que entender que nosotros somos la cara de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y de la iglesia aquí en la tierra. Y nos están vigilando. Nos están vigilando. No porque nos interese nosotros, sino porque quieren denigrar, porque quieren blasfemar sobre la iglesia, sobre Jesús y sobre Dios. Y si amamos a Dios, y si amamos a Jesús, y si amamos a la iglesia, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra actitud. Nadie desprestigia lo que ama. Por lo tanto, si amamos a Jesús, no podemos permitir que por nuestra conducta el nombre de Dios sea blasfemado. Dios ya perfeccionó su obra en Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que perfeccionar esa obra fortaleciéndola y honrándola con obediencia, consagración y santidad. Ya Dios hizo su parte. Ya Dios hizo su trabajo. Ya Dios perfeccionó la obra de salvación en la vida, el testimonio, el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahora somos nosotros los que tenemos que hacer realidad
esa obra de Jesucristo, esa obra perfecta de Jesucristo en nuestra vida. Eso es lo que está diciendo aquí en este versículo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios quiere perfeccionar la obra en ti, pero te tienes que someter a ese proceso de perfeccionamiento, haciendo real y patente en tu vida todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Eso es muy, muy, muy importante. Nosotros tenemos que involucrarnos en el proceso. No es sentarnos y decirle, Dios, estoy lleno de problemas, estoy lleno de vicios, estoy lleno de malas actitudes, cámbiame. No, nosotros tenemos que involucrar nuestra actitud, tenemos que vigilar nuestra conducta para cambiarla, para evitar hacer las cosas que desagradan a Dios. No podemos seguir jugando, no podemos seguir, y esto se ve muy frecuente, no podemos seguir jugando a los cristianos y las iglesias como cuando niños jugábamos a los ladrones y policías. No podemos seguir así. Esto no es un juego, esto es lo más serio que puede haber en tu vida. Te estás jugando el futuro eterno de tu alma. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Aquí vas a pasar 60, 70, 80 años, pero la eternidad, ¿dónde la vas a pasar? Te estás jugando el futuro de tu vida. Por eso hay que dejar de jugar a los cristianos y a las iglesias. Y hay que honrar realmente la iglesia de Dios. Tenemos que honrarla. Tenemos que tener responsabilidad con eso. Tenemos que ser dignos del perfeccionamiento que Dios quiere llevar a cabo en nosotros. Tenemos que merecerlo. Dios te quiere perfeccionar, pero Dios no te puede perfeccionar si tú eres rebelde. Dios no te puede perfeccionar si tú perseveras, si tú te encaprichas, si tú continúas una y otra vez haciendo lo mismo. Así no va a funcionar. Dios te quiere perfeccionar, pero te tienes que dejar perfeccionar. Te tienes que involucrar. Tienes que abrir tu pecho para que Dios toque tu corazón y cambie tu vida y cambie tu actitud. Y entonces puedas ser perfeccionado. Para que cuando retorne Jesucristo a levantar su iglesia estés listo para ir a vivir en la Jerusalén celestial. Eso es el gol, eso es el objetivo supremo de todo esto. Que cuando Jesús venga a levantar su iglesia, estemos listos, estemos preparados para ir a vivir en la Jerusalén celestial. Porque al cielo no se puede ir a fumar. Al cielo no se puede ir a tomar cerveza. Al cielo no se puede ir a hacer droga. Al cielo hay que ir santificado para estar constantemente en adoración delante de Dios, el que te salvó, el que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti. No desaproveches esa oportunidad. Dios te quiere perfeccionar. Déjalo que Él lo haga. Deja que Él haga su obra en ti. Entrégate. Ábrele tu corazón a Dios. Entrégale tu vida a Dios. Arrepiéntete. Por fe en Jesucristo. Entrégale tu vida. Limpia tu vida. Busca que tu vida sea perfeccionada por Dios para que puedas estar listo para el día de Jesucristo. Que Dios los bendiga, mis hermanos.